Hablamos también de tomar 4 decisiones que nos iban a impulsar ese gozo a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuáles eran un poco las decisiones? La primera era agradecimiento en lugar de quejarse, ¿vale? La segunda era perdonar de corazón en lugar de darle espacio a la crítica. La tercera era tener fe y no ser incrédulo. Y la cuarta era nosotros enfocarnos en las cosas del Espíritu en lugar de las cosas de este mundo. Esas decisiones son diarias. Y el gozo, como conversábamos el jueves, es una lucha diaria. Hay que dar la lucha para que no sea robado ese gozo. Hay que darla. Hay que decidir diariamente por estas decisiones. Hay otras más, por supuesto, pero hay que decidir y ganar el gozo. ¿Vale? Hoy día vamos a estar descubriendo otro aspecto de Dios, otro atributo de Dios, y es un atributo que todos los días está delante de nosotros, que fluye del corazón de Dios y se pone sobre nosotros. Hoy día vamos a ver que Dios es Dios de misericordia. Dios es misericordioso. Oremos. Padre amado, Padre de toda misericordia, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por la iglesia en la cual tú nos has puesto. Gracias por tu palabra. Gracias por mi hermano que está sentado al lado mío. Gracias por tu corazón, Jesucristo, lleno de misericordia, lleno de atención, de cuidado, de amor para cada uno de nosotros, Señor. Hoy día te pedimos, Señor, que nos despiertes, que nos libres de quedarnos dormidos, que nos despiertes, Señor, para escuchar hoy día tu palabra y no ser robado en los pensamientos, ni en las emociones, ni en nada, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, tu presencia aquí, con nosotros. Queremos escuchar tu voz hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a el libro de los Salmos, precioso libro de la Biblia. Hay tantas alabanzas, hay tanto agradecimiento en los Salmos y hay tanto también del carácter de Dios en los Salmos. Busquemos por favor el Salmo 103. El Salmo 103. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Salmo 103. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Saltamos un poquito al 8. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Saltamos un poquito al versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así es Dios. Así es el Señor. Es misericordioso. Esta escritura y muchas más, que es preciosa, por cierto, preciosa la escritura. Esta escritura y muchas más dan cuenta de cuán misericordioso es Dios. Por ejemplo, Dios es misericordioso, ¿por qué? Porque perdona. Aquí dice la escritura, porque Él perdona. Es misericordioso porque sana. Él es misericordioso porque rescata y ayuda y sacia. Todo lo que leíamos en los primeros versículos. Eso lo hace Dios porque Él es misericordioso. Por eso es lento para enojarse. Por eso es lento para la ira. Y Él no desea, su corazón no desea estar constantemente haciéndonos ver nuestras fallas o estar constantemente mostrándonos nuestros errores a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama primero, luego juzga. Pero Dios ama primero, porque es misericordioso. Él es misericordioso porque de su corazón emana toda clemencia, toda bondad, primeramente hacia nosotros, hacia las personas. Él es misericordioso porque se acuerda de nuestra condición. Él sabe cómo estás tú. Él sabe cómo estoy yo. Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Él sabe que estamos necesitados, que somos vulnerables, que somos tan pequeños, que un día podemos estar en este mundo y otro día no. Es así de frágil la vida. Y Dios sabe eso, porque Él es misericordioso. Este aspecto del carácter de Dios se revela hacia nosotros y nosotros podemos comenzar a entender entonces cómo piensa Dios. Por ejemplo, Dios es misericordioso, por tanto Él piensa con misericordia. Dios es misericordioso, por tanto Él escucha con misericordia. Y también mira y observa a los demás con misericordia. Y como Él es misericordioso, también actúa y juzga con misericordia. Y es interesante ver en el original la palabra misericordia. En la raíz original, que es Gesed, en el hebreo, misericordia tiene la idea de mirar con amor. Esa es la idea. Misericordia es, primero, mirar con amor, y entonces cuando miro puedo ver la necesidad del otro. Ese es el original de la palabra misericordia. Mirar con amor y ver la necesidad del otro. Eso es lo primero. Luego que puedo ver la necesidad del otro, entonces se compadece. Se compadece de una forma activa, es decir, rápidamente se pone en acción, rápidamente. ¿Cómo? Con hechos concretos, con hechos claros que son fieles y fuertes. Esa es la misericordia. Mucha misericordia, ¿no? Qué difícil, qué fuerte. ¡Wow!
¿Cómo hay tanta gente mayor sola? Qué fuerte. Pasando a otra noticia. Qué terrible lo de la familia que se quemó la casa aquí, el vecino mío. Qué terrible. Yo espero que los bomberos hayan ido a apagar el incendio y todo. Eso no es la misericordia de Dios. Eso es tu misericordia. Pero no es la misericordia que habla las Escrituras. No es la misericordia que está en el corazón de Dios. Porque la misericordia es activa. La misericordia tiene hechos concretos. No se queda sentadito en su sofá leyendo el periódico y sintiendo pena. Y de pasadita vamos a ver otro video en YouTube y pasémosla bien y ya. Eso no es misericordia. No es misericordia. Vamos a ver realmente qué es misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Vayamos a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y vamos a leer juntos el verso 23. A ver, ¿cuál es la verdadera misericordia de Dios? La que está en su corazón y fluye hacia cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 2, verso 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivos de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Acá hay un ejemplo de la verdadera misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque comienzan las acciones. Primero, ¿cuál fue la primera acción de Dios? Oyó. ¿Qué oyó? Los gemidos de Israel. Es decir, Dios siempre está atento, nunca está dormido. La palabra dice: Jehová no duerme. Él guarda a Israel. Segunda acción de misericordia. ¿Qué hizo? Se acordó de su pacto, de sus promesas al pueblo de Israel, porque Él es fiel. Tercera acción. ¿Qué hizo? Los miró. Y entonces, como los miró, vio que estaban en necesidad, y entonces se compadeció de ellos. ¿Cuál era la necesidad que tenían en ese momento el pueblo de Israel? ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Estaban sufriendo, estaban en esclavitud por un faraón de corazón duro que los esclavizaba. Y entonces, ¿qué hizo Dios al respecto? Tuvo misericordia. ¿Cómo? Se compadeció activamente. ¿Qué hizo? Exactamente. Después de este capítulo viene el llamamiento ¿de quién? De Moisés. Esa es la acción concreta de Dios respecto a esto. Esa es la misericordia y la compasión activa. Dios llama a Moisés. ¿Para qué? Para que vaya a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa es la misericordia de Dios. Es una acción activa. La misericordia no es pasiva. No es como lo que estaba teatralizando Andrés. La misericordia significa acción, una acción concreta de parte de un corazón que realmente se compadece. Eso que veíamos recién en esta obra de teatro no es compasión. La compasión no es lástima. La misericordia no es sentir pena. Es tomar una acción activa de compasión al otro. Veamos otro ejemplo. Vayamos por favor a Marcos 6. Veamos cómo sigue la Escritura mostrándonos cuál es la compasión, la misericordia de Dios.
Marcos 6. Jesucristo dándonos este ejemplo. Leemos desde el 30 en adelante y vamos a ir paso a paso. Marcos 6, 30 dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Solo un comentario aquí, pero ese es el corazón del discípulo. Precioso, que comunica a su Señor todo lo que hace, todo lo que enseña, siempre sujeto a su Señor. En el 31 dice: Y Jesús les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense la intensidad de la escena, de la situación. En el 32 dice: Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Se imaginan la multitud que había de todas las ciudades a pie? En el 34 dice: Y salió Jesús y vio una multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Una primera pausa aquí. Dijimos que Dios siempre mira con atención, y por esa razón Jesucristo ve la necesidad de esas personas. ¿Y qué es lo que hace? Dice: qué terrible debe haber sido que todas estas personas llegaron aquí a pie y se juntaron. ¿Qué es lo que hace? Se compadece. ¿Y qué es lo que hace? Actúa. ¿De qué manera? En esto que dice la Escritura aquí, dice que les enseña muchas cosas. Y el Señor no era una persona que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Jesucristo hacía muchas preguntas. Jesucristo era muy atento y escuchaba al otro. No era que le estuviera hablando. Era que se interesaba por ellos. Si dice la Escritura que les enseñaba muchas cosas, Jesucristo tiene muchas maneras de enseñar. Ahí están las metodologías de Cristo que hemos visto en el seminario. Diferentes maneras. Preguntas. Lo escucha. Se interesa por ellos. Sin prisa. No está ansioso porque tiene que hacer otra cosa. Está con toda la atención con él, con ellos, porque tiene compasión de ellos. Seguimos, por favor, en el 36, en el 35. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿En quién estaban realmente pensando los discípulos en ese momento? En ellos mismos. Porque dice que la hora era muy avanzada. Y ellos quizás antes no habían ni siquiera comido porque habían tenido una jornada grande. Pero ¿en quién piensan los discípulos? Recuerden que los discípulos no son perfectos. Son hombres y mujeres que se han dispuesto a aprender. Y en eso también tienen que estar dispuestos a ser enseñados. Entonces aquí los discípulos estaban pensando ¿en quién? En ellos. Y además se les ocurre darle órdenes al Señor. Señor, mira, como la hora es muy avanzada y ya
se está haciendo tarde y además el lugar es desierto, yo te voy a dar un consejo, Señor. Mira, tú tienes que despedirlo a ellos, ¿cierto? Que se vayan y además que se compren comida solos. Ese, miren lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué pasó esto? Porque estaban pensando en ellos y no pudieron ver la necesidad de esas personas. Entonces, ¿qué pasó? Se acabó la misericordia. O sea, que se vayan a comprar solos en un desierto. Mándalos, despídelos, que se vayan solos. Y de pasadita que se compren comida. Yo ya para casa. Son esos momentos de cansancio, son esos momentos difíciles, son esos momentos incómodos, son esos momentos donde hay debilidad, donde se prueba nuestro carácter. Ahí, en ese momento, es donde nosotros nos podemos conocer más a nosotros mismos y ver cómo reacciona nuestro corazón. Porque si quizá no hubiese habido cansancio, no hubiese sido tan tarde, quizá ellos no habrían respondido así. Pero como estaban en esas situaciones difíciles, ahí sale el carácter que uno tiene. Una vez una persona dijo, si quieres conocer realmente a alguien como es, no mires sus acciones, mira sus reacciones. Ahí vamos a poder conocer realmente cómo somos en los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionas? Es realmente cómo eres. Seguimos leyendo en el 37. ¿Qué respondió Jesús a esto? Dice, dadle vosotros de comer. Ellos les dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, ellos dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieren recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. En el 42 dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Una escena preciosa, tremenda, escena milagrosa, pero que nos muestra que la compasión realmente se entiende con hechos concretos, con hechos muy claros, con acción. ¿Cómo fue que Él se compadeció entonces de todas estas personas? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Primero los miró, les enseñó, los escuchó, les hizo preguntas. ¿Cómo te llamas tú? ¿De dónde vienes? Hay tantas cosas, detalles que la Escritura no dice, porque como dice el apóstol Juan, si dijese todos los detalles, no cabrían libros. Pero no pensemos al Señor como alguien parco, como alguien que no se interesa y que hace milagros y dice cosas. Él era tan cercano a la gente. Él se preocupaba. Entonces los mira, los atiende, les pregunta, les enseña y además los alimenta. Esa es la compasión de Dios. Eso es. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí hoy día. Él quiere misericordia. En Oseas 6:6, Dios dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios
más que holocaustos. Dios quiere que los conozcamos bien como es. Él es misericordioso, Él es cercano, Él es atento, Él piensa en los demás. Por eso puede ver a los demás, por eso puede ver la necesidad de los demás, porque Él observa a los demás. Eso quiere Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a tener nosotros misericordia si todo el día nos preocupamos de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a tener esa misericordia si estamos tan atentos a nuestras propias necesidades, a lo que nos falta? A seguir tanto pensando en que tengo que ir al médico, es que tengo que ir por la compra, es que después tengo que hacer esto, es que después tengo que hacer otro, que no tengo tiempo para mirar a otro, porque todo mi corazón y mis ojos y todos mis sentidos están enfocados en mí. Es muy difícil entonces poder tener esa misericordia que Dios quiere que tengamos si estamos ensimismados. Hay que estar dispuestos a morir a nosotros mismos y ajustar la agenda y no atender ciertas cosas para poder mirar al otro, como Cristo lo hizo con nosotros. Él lo ha hecho con nosotros así, ha tenido misericordia de nosotros. Por lo tanto, Dios quiere que levantemos la vista. Levanta tu vista para que podamos mirar a otro y escuchar a otro e interesarnos por otro. Eso hizo Jesucristo. Esa es la misericordia que Dios quiere que tengamos. Algo triste en la Escritura, pero a los fariseos le pasó esto. Los fariseos eran maestros de la ley, se sabían la ley y estaban atentos a cumplir tanto la ley que se olvidaron de la ley más importante, que es el amor. Esa es la ley que Dios dice que tú y yo debemos estar atentos. Ama a Dios con todo tu corazón y luego ama al que tienes al lado como a ti mismo. Esa es la ley y ellos se olvidaron y no pudieron realmente tener misericordia por los demás, sino que ¿qué empezó a pasar con los fariseos? En vez de haber misericordia había juicio, crítica, estaban molestos, apuntaban con el dedo a los demás. ¿Saben lo que pasó? Se transformaron en jueces del prójimo, más que en amadores del prójimo. Por eso el Señor les dice a los fariseos en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora nosotros pongamos un espejo en esto, porque si les pasó a los fariseos, que eran personas, incluso eran creyentes, ¿nos podría pasar también a nosotros? Como le pasaba al actor que estaba aquí, que estaba súper bien, ¿no? Leyendo y compadeciéndose según su propio entendimiento, ¿no? Hagámonos esta pregunta: ¿cómo está nuestro corazón hacia los demás? ¿Estamos pensando en los demás? ¿Estamos mirando a los demás? Cuando pensamos en los demás, ¿qué estamos pensando de los demás? ¿Cómo estamos hablando de los demás? ¿Y cómo estamos reaccionando con los demás? Pregunta: ¿hay misericordia? ¿Hay misericordia en nosotros? ¿Hay compasión? En mis pensamientos, en mi mirada, en mis oídos, ¿hay compasión en mis reacciones?
O últimamente me he transformado en, más que un amador de mi prójimo, un juez de mi prójimo. Son preguntas que hay que hacerse. Miren estas frases, escuchen estas frases que yo he podido ir tomando nota de algunas cosas en el tiempo. Estas son frases sin misericordia. Escuchen esta frase. Es que a mí me gusta decir las cosas de frente, tal y como son. Es que yo soy directo y no ando con rodeos. Escucha, es que conmigo no, ¿eh? Es que te lo digo yo. ¡Buah! Que se gane la vida, que se apañe solo. Con mis problemas ya me basta. No quiero más problemas, ¿sabes? Frases sin misericordia. Frases que piensan en mí, pero que no miran al otro. Y saben, cuando uno habla de manera impulsiva, sin pensar, no significa estar hablando en honor a la verdad. Porque la verdad siempre tiene que estar acompañada con misericordia. Si tú eres muy bueno para llegar y decir las cosas porque a ti te gusta ser directo, no puede faltar la misericordia en esas palabras. Dios siempre trata a las personas con misericordia y verdad. Recuerden, los atributos de Dios siempre operan juntos. Dios es verdadero y misericordioso. Y cuando actúa con misericordia y cuando habla con misericordia, siempre está la verdad de la mano, acompañada. Vayan por favor a Proverbios 16:6 y con esto ya vamos terminando. Proverbios 16:6. Fíjense el consejo que Dios nos da a nosotros. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así es Dios con nosotros. Tiene misericordia, actúa con hechos concretos hacia nuestras vidas. Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros pecados. Y cuando habla con nosotros, nos dice las cosas con verdad y misericordia. Él piensa así de nosotros, con verdad y misericordia. Él nos mira a nosotros y nos escucha con verdad y misericordia. Y cuando actúa con nosotros y interviene en nuestras vidas, incluso para corregirnos y hacernos volver al camino, siempre lo hace con verdad y misericordia. Y eso es lo que Dios desea que tú y yo hagamos hoy día. Que tengamos esa misericordia acompañada con esa verdad, y cuando hablemos con los demás, además de actuar, sea siempre con verdad y misericordia. Amén. Vamos a terminar con esta escritura, por favor, en Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Es un aliento para nosotros esta escritura. Un aliento para la iglesia. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. Un aliento para nosotros. Dice: iglesia, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pongámonos de pie, por favor.